Bueno, buenos días. Un placer formar parte, compartir las actividades de este Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur, que ya es realmente una visita obligada cada año en el sistema educativo. En esta ocasión, para presentar el trabajo de dos equipos, compuestos por Gustavo Gómez y Laura Ciune, que van a reflexionar sobre la gestión de las escuelas secundarias en tiempos de pandemia y la revisión de los proyectos de enseñanza, y también con Analía Saldúa y Andrea Medina Alderete, que van a compartir con nosotros su trabajo sobre, bueno, el camino hacia la construcción de liderazgos en colaboración en tiempos de aislamiento social en las instituciones educativas secundarias. O sea que ambas presentaciones comparten la misma temática, que por supuesto es un tema de interés en todo el sistema educativo nacional y mundial. Pero bueno, tenemos unos tiempos realmente ajustados, entonces no quiero demorarme, ya la idea es un poco, la propuesta en esta mesa va a ser la exposición de 15 minutos de cada uno de los equipos. Después tenemos un tiempo de comentarios generales sobre las presentaciones, para más tarde dar lugar a compartir las preguntas, los interrogantes que puedan surgir entre las personas que estamos aquí reunidas. Así que, bueno, sin más prolegómenos, porque como dije, el tiempo aquí es muy tirano, hay una sincronización de todas las actividades en el Congreso. La invitamos a Laura Ciune y a Gustavo Gómez a que por favor comiencen con sus 15 minutos de exposición, y yo voy a ir poniendo en el chat una muy breve descripción de la inserción profesional de las y los colegas. Bueno, Laura, Gustavo, bienvenidos, es el momento de Muchísimas gracias, Marcela. En primer lugar, agradecerles a todos los participantes, todos y las participantes. Buen día a todos y a todas. Queremos agradecer a las autoridades responsables del desarrollo del Congreso por brindarnos esta oportunidad. También a nuestra pertenencia institucional, que nos apoya y nos alienta a compartir nuestras actividades de investigación. Me refiero particularmente al Instituto de Educación y Conocimiento de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y también a los otros miembros del equipo de investigación. Me gustaría nombrarlos, no están con nosotros, pero también forman parte del equipo de trabajo, ¿no? Que son el profesor Jorge Enciso, la profesora Susana Zulca, y estudiantes de la carrera de la licenciatura en Gestión Educativa de la UNTDF, Evangelina Correa, Belén Ercolé, José Luis Paredes, Verónica Cruz y Jessica Lascurs. Bueno, para comenzar, el objetivo de esta ponencia es presentar las reconfiguraciones en el contexto de pandemia y los avances realizados en la investigación que llevamos adelante y que se denomina equipos de gestión, problemas institucionales y proyectos educativos en el nivel obligatorio de la ciudad de Ushuaia. En el marco de los PIUM del FB, que son los proyectos institucionales... Perdón. Perdón, alguien está hablando. Perdón, no sé. En función de los proyectos, los PIUM-TDFB de 2019, que dependen del Instituto de Educación y de Conocimiento que financia la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas centrales de este proyecto de investigación? Y también cuáles son los objetivos que percibe la reconfiguración de los objetivos iniciales, porque también en el contexto de pandemia tuvimos que reconfigurar nuestros objetivos, ¿no? Y bueno, a nosotros nos interesa comprender de qué manera las problemáticas que enfrentaron los equipos de gestión escolar en las escuelas secundarias, en aislamiento social y en distanciamiento social, tensionaron y tensionan, también alteran de alguna manera, modifican y también generan espacios de oportunidad para revisar el proyecto institucional, y también
construir junto con los equipos de gestión escolar un espacio para la producción de conocimiento colectivo junto con esos equipos para el sostenimiento y la puesta en marcha de sus proyectos institucionales al interior de cada escuela y en este contexto de transición a la presencialidad luego del distanciamiento. Bueno, algunas preguntas que orientan y guían la indagación en esta primera fase 2021 de esta investigación son, por ejemplo, qué incidencia tiene o tuvo también la pandemia en las prácticas institucionales que se desarrollaban de manera cotidiana hasta el 2020, inicios del 2020. ¿Cuáles fueron los obstáculos, por ejemplo, y las oportunidades para poder abordar los problemas específicos en el ámbito de la gestión escolar? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las líneas prioritarias a las que han definido los diferentes equipos docentes, los diferentes equipos directivos? ¿Cuáles son los principales acuerdos a los que han tenido que llegar? ¿Cómo se ha abordado, por ejemplo, el trabajo con las TIC? ¿Cómo se han sostenido los vínculos en el entorno familiar, con los estudiantes y con los docentes? Me gustaría hacer referencia un poquito al marco teórico y metodológico de la investigación, y nosotros partimos de una conceptualización de gestión que se aleja, por ejemplo, de las concepciones vinculadas al management y al gerenciamiento de la gestión, ¿no? Consideramos la gestión escolar más que nada como una actividad que toma forma y que de alguna manera se concreta en la escuela y que a partir de una construcción colectiva y una construcción contingente. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque nosotros entendemos que el equipo de gestión excede a la figura del director. Y por eso nos parece sumamente importante ampliar la mirada a otros actores para conocer los procesos de gestión escolar y sin dejar de referenciarnos en el equipo directivo como responsable directo de esos procesos. Consideramos a los equipos directivos como factores estratégicos en la mejora escolar. Y bueno, si bien el equipo directivo no es quien lleva adelante el proceso de enseñanza en las aulas, partimos de la idea de que contribuye fuertemente a generar las condiciones para que se trabaje bien en las aulas, ¿no? Que van a propiciar las condiciones organizativas y pedagógicas para generar este ambiente que siempre se está buscando, ¿no? Que es un ambiente y un clima de aprendizaje propicio. Y en relación directa con esto, hay algo que nos interesaba poder resaltar, es que buscamos indagar también sobre la función pedagógica del equipo directivo. Entendemos que bueno, los procesos de mejora, los procesos que se promueven, ¿no?, para la mejora de la escuela, no tienen un impacto real si no se aborda el núcleo pedagógico. Entonces nos interesa prestar atención a estas cuestiones. En esta investigación nosotros como que ampliamos la conceptualización de proyecto institucional que lo vincula solamente a la descripción de la oferta institucional y a la materialización del proyecto en un documento. Entendemos que el proyecto institucional, los subproyectos que los acompañan, junto con los diferentes planes estratégicos de mejora de las institucionales, constituyen el marco que va a orientar y que va a tratar a trazar de alguna manera la dirección que van a seguir las prácticas de los actores institucionales, pero con un objetivo puntual y claro, que es el de garantizar el derecho a la educación en el marco de un enfoque de inclusión y de género también. Y hacemos referencia a la perspectiva del derecho a la educación, que es a la que adherimos, cuando nosotros intentamos mirar y observar a las tecnologías que ocuparon un lugar central en estos procesos, ¿no? Y las tecnologías contribuyen a democratizar el conocimiento y a ponerlo a disposición de amplios sectores
sociales. Y desde este marco teórico nosotros consideramos que la inclusión de las TIC puede ser una ventana de oportunidad para redefinir los proyectos institucionales con el objetivo de que las y los estudiantes puedan aprender mejor y de una manera más significativa. En cuanto a la metodología, me gustaría contarles algunas cositas particulares. Nosotros abordamos la investigación desde una metodología cualitativa, con un diseño flexible, y en la primera fase de la investigación nos pareció interesante detenernos en el análisis de los cambios y de las permanencias en los proyectos y prácticas institucionales en este contexto de pandemia, desde la mirada de la gestión institucional. Y la propuesta metodológica incluyó la realización de entrevistas. Realizamos entrevistas a directoras y a vicedirectoras de escuelas secundarias de gestión estatal y de gestión privada también en la ciudad de Ushuaia, realizadas en el transcurso del 2021, de este año. Continuamos haciendo entrevistas. Y en segundo lugar, como una estrategia de triangulación, nos pareció sumamente pertinente incluir como actores, como informantes claves, a las asesorías pedagógicas o a las coordinaciones de ciclo. Esto lo quiero resaltar porque al interior del equipo de investigación se produjo un proceso más deliberativo, ¿no?, en función de definir a este actor institucional. Y bueno, lo elegimos por dos motivos. Primero, porque los asesores y los coordinadores tienen una función de nexo muy fuerte con docentes y con estudiantes. Y también porque forman parte en muchas escuelas de este equipo de gestión ampliado que, bueno, toma decisiones a nivel institucional. Y también, bueno, en tercer lugar, abordamos esta primera instancia haciendo un análisis y una revisión documental de la normativa regulatoria oficial que orientaron y que orientan las decisiones a nivel institucional sobre la continuidad pedagógica. En el momento actual donde estamos presentando esta ponencia, nos encontramos en una fase de lectura, de análisis, de categorizaciones, de las entrevistas que ya realizamos. Estamos desarrollando más entrevistas y estamos iniciando un diálogo y encuentro en conversación con diferentes asesorías pedagógicas y coordinaciones de ciclo. Bueno, hasta aquí es un poco el estado actual de cómo estamos llevando adelante la investigación. Me gustaría dar paso a mi compañera, a la profesora Laura Ciune, para que nos cuente algunos resultados preliminares de este trabajo. Bueno, buen día a todos y todas. Voy a sumar a lo que comentó el profe Gustavo Gómez, con algunas caracterizaciones, son preliminares, que estuvimos identificando a partir de nuestro trabajo de campo. Básicamente nosotros nos centramos en la identificación de los principales problemas de la gestión, la inclusión de las TICs, de acuerdos didácticos curriculares. Ahora les voy a ir comentando, ¿no? En relación a la inclusión de las TICs y de estos problemas institucionales, hubo poco tiempo para la planificación institucional. La pandemia marcó un estado de resolución inmediata y que muchas veces fue cambiando de un día para el otro. Entonces las acciones no pudieron planificarse con el tiempo y la discusión que muchas veces requiere una implementación tan compleja como la de las TICs de manera masiva en las instituciones, ¿no? Por otro lado, hubo falta de formación de los docentes en el uso de las herramientas, pese a haber transitado casi todas las escuelas el programa Conectar Igualdad en su momento. Hay una deficiencia en la formación de los docentes y también en los recursos que los docentes poseen para poder manejarse. No nos encontrábamos en las escuelas con situaciones de docentes que no tenían la compu, que no tenían conexión a internet, que no sabían manejar un drive, ¿sí? Entonces, la preocupación por esta brecha entre el acceso y el uso de los materiales
se impuso sobre la calidad y el uso de las TICs. Entonces, estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación precisamente se usaron más como medio de comunicación que como un recurso o una mediación para la enseñanza, ¿no? Ahí fue el WhatsApp el medio privilegiado, bancos de recursos para rápidamente poder organizar la información y la enseñanza dentro de las instituciones educativas. Por otro lado, y en relación con los acuerdos didácticos y curriculares también, se inició un proceso, y en esto hay una cuestión que devino en mejora, un proceso de selección y de trabajo sobre lo curricular muy interesante. Las características de la enseñanza en línea, las formas de evaluación empezaron a revisarse a partir de esto. Hubo con alguna demora cierto impulso y cierta proposición desde el ámbito de la gestión mesopolítica, desde el ámbito del Ministerio de Educación, para empezar a hacer una revisión en relación a lo curricular y en relación a las propuestas de enseñanza de los docentes. Básicamente esta revisión se centró, estos acuerdos didácticos se centraron en la producción de los materiales escritos. Hubo instancias colectivas de acuerdo muy interesantes, hubo escuelas que pudieron refuncionalizar algunos aspectos de su propuesta curricular y empezar a pensar en trabajos más colaborativos entre los docentes, en refuncionalizar algunas propuestas, otras que no se pudieron llevar adelante por la modalidad virtual, pero sí se inició un proceso ahí bastante interesante de trabajo colaborativo y de empezar a instalar en las instituciones la idea de trabajar lo curricular desde una mirada más integral. Y esto tiene que ver, bueno, intrínsecamente con cómo los proyectos se pudieron sostener, algunos sí, otros no. Se transformaron, se adaptaron. Algunas escuelas, decía, pudieron reconvertir propuestas curriculares y transformarlas. En otras escuelas, ya más a nivel del proyecto institucional más general, no específicamente solo lo curricular, las escuelas que estaban como en este proceso de definición y de discusión de los proyectos, vieron como interrumpido este proceso. Hay un caso muy interesante de una escuela que se crea en el marco de la pandemia. Entonces, bueno, conversábamos con su directora y con su asesora cómo esta escuela secundaria se crea en un espacio de la virtualidad, a pesar de que tiene su edificio escolar y todo, no era posible habitarlo. Entonces, cómo se define un proyecto institucional en la virtualidad, ¿no? Es muy, muy interesante para analizar, y pensábamos también con el profe Gómez cómo ese proyecto va a tener en su impronta algo de esto de la enseñanza en la virtualidad, ¿no? Como ahí en su historia y en su impronta esto va a impactar, ¿no? Conectar a los actores en este marco de distanciamiento. Sí, Laura, nos queda un sí. minuto. Sí, nos sí, queda un ya minuto, termino. ¿sabes? Sí. Otro aspecto que fue muy interesante tiene que ver con los vínculos. Las instituciones en un primer momento se centraron en esta cuestión de replicar la enseñanza de la presencialidad en la virtualidad con un modelo que imitaba lo presencial. Luego eso fue como cambiando a una preocupación más por eso, sostener los vínculos tanto del estudiantado, sus familias, como con el equipo docente. Y ahí las instituciones, ante la demora que hubo en algunas instancias de poner en marcha lo estatal, digamos, la cuestión del aparato de sostén por fuera de la escuela, muchas instituciones pudieron hacer vínculos con otros actores sociales, que fuera parroquia, clubes, bueno, vecinales. Eso aparece como algo muy interesante para pensar la escuela, la virtualidad hacia afuera y en vínculo con otros actores que a veces no están participando tan aceitadamente, ¿no?
ese eje del vínculo con los estudiantes y con los docentes también. Hubo instancias de sostenimiento desde lo subjetivo a estos actores que también se produjeron muy, muy interesantes para rescatar y para pensar. Bueno, el estado actual de nuestra experiencia, de nuestra investigación, es un poco el que dijo el profe Gómez, seguir con las entrevistas a los asesores y coordinadores de ciclo, seguir en la sistematización del trabajo de campo que realizamos, en la categorización, y para el año que viene proyectamos realizar un taller con los directivos y las asesorías pedagógicas para analizar los resultados que estamos teniendo y también para pensar cómo fue y qué características está teniendo esta vuelta a la presencialidad. Así que bueno, les agradezco, con el nombre también del profe Gómez. Ese es brevemente nuestro proyecto, y llegamos hasta acá. Gracias. Muchas gracias, Laura. Después ya vamos a retomar para las preguntas que pudieran tener para plantearles a ustedes. Bueno, Analía, les pido entonces si por favor dejan de compartir la pantalla, así Analía puede hacer su presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Si lo pones en modo presentación, ahí está, Bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, un placer este espacio. Siempre está bueno, me parece, encontrarnos y poder reflexionar y escucharnos, y eso, digamos, a veces nos motiva a seguir creciendo. Bueno, mi nombre es Analía Saldúa y junto con mi colega, que hoy tuvo un problemita de conectividad, Andrea Medina Alderete, ambas somos directoras, ella en la provincia de Tucumán y yo en la provincia de San Luis. Nos conocimos y empezamos a pensar todo el tema de la construcción de los liderazgos colaborativos cuando fuimos becarias Fulbright en el año 2017. Bueno, con el presente trabajo nos propusimos reflexionar sobre la necesidad de construir nuevos liderazgos, ya que en el escenario que se nos presentó en el 2020, a los equipos de conducción, a los equipos directivos, a los equipos de gestión, pero a toda la comunidad educativa, nos encontramos con, digamos, una situación inesperada y de un día para el otro nos encontramos aislados en casa y bueno, y nos teníamos que empezar a pensar de qué forma gestionar las instituciones educativas, pero siempre sin perder de vista garantizar el derecho a la educación de calidad en este contexto tan adverso que se visualizó durante la pandemia. Otro de los objetivos de este trabajo fue compartir las experiencias sobre esos desafíos que nos propusimos y también presentar los distintos modelos de conducción que se adoptaron en los equipos de gestión durante este tiempo de aislamiento que vivimos en el 2020 y que, bueno, gran parte del 2021 también nos encontramos con eso. Siempre se pensó la virtualidad, digamos, al uso de las nuevas tecnologías y demás, como algo muy, digamos, como un plan B en las instituciones educativas, y el año pasado nos encontramos con que se convirtieron en un presente inmediato. La escuela dejó de ser el espacio habitual y trasladamos la escuela y el aula a nuestras casas y a la casa de los alumnos. Para dar continuidad a este proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, migramos las aulas a distintos espacios, a Classroom, a Schoology, a Meet, a Zoom, y al gran aliado, como dijo el equipo anterior, que fue WhatsApp. Pero también tuvimos que a veces las escuelas generar los cuadernillos, porque nos encontramos con una situación de que muchos estudiantes no tenían ningún medio tecnológico y a veces había casas donde
no había celulares, o el celular que había no alcanzaba para dar respuesta a todos los integrantes de la familia que lo necesitaban. Entonces las escuelas también nos tuvimos que ir con los cuadernillos para dar respuesta a nuestros estudiantes. En todo este contexto se hizo mucho más visible las desigualdades que por ahí veníamos naturalizando. Entonces podemos decir que la pedagogía de la totalidad se puso en cuestionamiento. Y nos encontramos de repente con la pedagogía de la incertidumbre, donde está puesto el acento en la experiencia, pero también en el modo de relacionarse con el otro. Bueno, a partir de este supuesto, no me voy a poner a nombrar ni mucho menos a definir qué implican estas pedagogías, sino que la idea es contar nuestra experiencia como directivos, y cómo nos obligó la realidad a construir una escuela de la no presencialidad. Que fue en base a ensayo-error, a la utilización de distintos mecanismos organizativos, que nos tuvimos que volver más flexibles, que tratamos de ir probando con distintas didácticas, y no siempre el docente estaba capacitado, tal como lo dijo el equipo de Laura y Gustavo, para afrontar esta situación. Entonces, en este escenario, los equipos directivos, los equipos de gestión, nos empezamos a plantear un nuevo estilo de conducción. Y este liderazgo, el que le llamamos liderazgo colaborativo, donde se empieza a mezclar, donde se empiezan a unir, donde se empiezan a involucrar, distintas miradas y visiones dentro de la institución. Y entonces en esta situación empezamos a tratar de visualizar los distintos líderes colaborativos que hicieron que el equipo de gestión pudiera gestionar la institución en este tiempo de pandemia tan complicado que tuvimos que transitar. ¿Cuáles son las características de estos líderes? Primero que nada, tienen, digamos, una escucha y un involucramiento, y una comprensión de los procesos grupales en la institución. Son personas donde tienen un gran respeto por los demás, donde tienen confianza, digamos, del resto del equipo de la comunidad educativa, donde se fomentan iniciativas, donde se involucran y se comprometen desde otro lugar, donde hacen, digamos, que el resto de la comunidad educativa los siga y pueden lograr eso. Estos líderes, en general, ayudan y colaboran para eliminar las distintas problemáticas, o sea, para resolver las problemáticas. Para resolver los posibles conflictos, y digamos siempre el tema de la pertenencia a la institución es fundamental. Nosotros presentamos las dos, digamos, experiencias que tuvimos cada una en nuestras escuelas. La experiencia, bueno, que está nombrada uno porque generalmente hablamos con Andrea una y otra, pero me quedó no por sí que sea más importante, sino las dos son de la escuela de la cual soy directora, y durante el tiempo de aislamiento, digamos, tuvieron un rol preponderante y de liderazgo realmente colaborativo el equipo de preceptores. Siempre el preceptor en la escuela secundaria es una persona que colabora muchísimo con el directivo, pero en tiempo de aislamiento el rol de ellos fue fundamental, porque fueron los encargados, por ejemplo, de armar los distintos grupos de WhatsApp, y donde en ese grupo de WhatsApp se replicaba cada una de las clases de los Classroom, por ejemplo, porque hay muchos alumnos que sí podían entrar al WhatsApp, pero no al Classroom.
el alumno, por ejemplo, le mandaba al preceptor el práctico, la consulta, y era el nexo con el profesor, pero a su vez era el nexo con los equipos directivos para ver si teníamos algún estudiante o alguna familia donde, por ejemplo, necesitaba el bolsón de mercadería antes o había que reforzar y demás. Entonces el equipo de preceptores se convirtieron en digamos, líderes de colaboración fundamentales para poder continuar con las trayectorias educativas de nuestros alumnos. Más o menos, digamos, eso es. Mientras que la experiencia 2, en la Escuela Media de Alderetes, en la provincia de Tucumán, estamos los líderes de colaboración para el equipo directivo fueron los jefes de departamento. Esta institución educativa tiene sus departamentos y cada uno de los jefes de departamento se convirtieron en, digamos, líderes consultivos, este consejo consultivo formado por los distintos, digamos, delegados o coordinadores de los departamentos, eran los encargados del seguimiento de cada uno de los estudiantes, pero dependiendo de su departamento. Entonces, a través de ellos, ¿sí?, se pudo tener un seguimiento también de toda la trayectoria de los distintos estudiantes. También eran los encargados, porque también en Tucumán se llevaban los cuadernillos o las cartillas para, digamos, el trabajo en la casa de los estudiantes. Ellos también hacían, digamos, conexiones a través de Meet y a través de Classroom y demás. También se usó el grupo de WhatsApp, pero digamos cómo, dependiendo a veces de la gestión y dependiendo de la organización de la institución, cómo en este tiempo se visualizaron que distintos roles tomaron mucha mayor, digamos, importancia y, digamos, se convirtieron en aliados al equipo de gestión. Mientras tanto, nosotros en ambas provincias hicimos encuestas en equipos directivos, donde queríamos ver de qué manera se tomaban las decisiones institucionales. ¿Estamos? Y nos encontramos con que, no dije que fue una muestra más o menos de encuestas a 100 directivos entre ambas provincias. Y bueno, siempre, digamos, queríamos saber qué tipo de gestión o de conducción había en las instituciones educativas secundarias de estas provincias en tiempos de aislamiento. Y nos encontramos, con que un muy bajo porcentaje al inicio de la pandemia, un 8%, tomó las decisiones en equipo. Generalmente al inicio el directivo era como que tenía que decidir, entonces decidía y tomaba sus decisiones de manera aislada. Muy pocos lo hicieron consultando al resto del equipo de gestión o a sus docentes o a los distintos miembros de la comunidad educativa. Todos lo tomaban casi de decisión, digamos, unipersonal. Y eso lo podemos decir porque, bueno, era tantas las decisiones que había que tomar que no se tenía tiempo, y dependiendo de lo que iba sucediendo, se iba decidiendo y viendo y probando. Pero con el paso, del tiempo, y teniendo en cuenta esto de que el directivo decidía de manera unipersonal, con el paso del tiempo o en ciertas ocasiones, tuvo que ir recurriendo a los distintos, digamos, miembros de la comunidad educativa, que nosotros lo llevamos para el lado, por ejemplo, en mi caso, de los preceptores, y en el caso de Andrea, del equipo consultivo que ella tiene, de los departamentos y demás. Había otras instituciones que eran las de menos, pero bueno,
con un grupo de docentes, con un área específica. Pero así se fueron involucrando otros roles para la toma de decisiones. Y en estos roles de esas personas, el 80% de los directivos dijeron, que todo eso hizo que se empoderaran el rol de estas personas. Llámese preceptor, consejo consultivo, área de trabajo y demás. No mostramos los gráficos de las encuestas y demás porque se nos iba a pasar el tiempo y queríamos ser respetuosos de eso. De todas maneras, si después quieren porcentajes de cada una, los podemos mostrar. Como conclusión, podemos decir que en estos tiempos de incertidumbre que hemos pasado, en este tiempo de aislamiento que se transcurrió en el 2020 y en parte del 2021, donde las instituciones educativas comenzamos a trabajar con burbujas, con grupos de estudiantes, con distintos movimientos y reorganización institucional, que recién ahora estamos de a poquito retomando, que tal vez en un bar hay mucha mayor, participación de gente, o en un boliche tienen mayor aforo. Nosotros en las instituciones educativas seguimos tratando de respetar ciertos espacios, el uso del barbijo, la toma de la temperatura y los protocolos que en las escuelas se siguen, más allá de ciertas flexibilizaciones, se siguen teniendo en cuenta y se siguen cumpliendo. En estos tiempos de tanta incertidumbre, se vieron interpeladas nuestras costumbres, nuestros roles, los modos de hacer escuela, y también, la forma de liderazgo de distintos miembros de la comunidad educativa. Tal como lo dije recién, la mayoría de los directivos en un principio tomó decisiones de manera unipersonal, pero que luego empezó a cambiar y a trasladarse de a poquito, y con la ayuda de líderes estamos a una conducción de tipo más participativo y democrático. Que eso es algo que me parece sumamente importante, porque a veces el rol del directivo es bastante aislado, o con su pequeño grupo, si hay en la escuela un grupo de gestión, mientras que esta situación nos llevó a abrir un poco más la gestión de la escuela. Y bueno, transitar hacia el paradigma de líderes de colaboración es un giro inevitable de la conducción, para proveer a nuestras instituciones educativas también de un gobierno más democrático, más comprometido, con los distintos miembros se vayan involucrando también, y eso también lo va a hacer a una solvencia personal mucho más importante. Bueno, queremos rescatar este concepto de liderazgo colaborativo y la importancia que tienen estos roles dentro de la institución educativa para una mejor calidad de educación de nuestros estudiantes, y también para un sostenimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes de cada una de las instituciones educativas. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. En nombre de André y mío, les queremos agradecer la escucha, la posibilidad y esto de compartir y de sentarnos a reflexionar, y de empezar a reflexionar sobre nuestra tarea, que es la única manera de que podemos mejorar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Analía, justo a tiempo, maravilla. Bueno, primero felicitarlo a Gustavo también, a Analía, a Laura, a Andrea, que no pudo estar presente, por el trabajo, por este trabajo tan necesario, diría, indispensable, ¿no?, que comparten con nosotros en esta ocasión, porque
En ambos trabajos, más allá de sus particularidades, que después voy a puntualizar, me parece que está la inquietud, la curiosidad intelectual de indagar sobre lo que hemos aprendido durante el acontecimiento pandemia. Y aquí quiero darme un poquito en esta palabra, ¿no? La pandemia aparece en ambas investigaciones como un dato, pero yo quiero detenerme unos minutos conceptualmente en, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acontecimiento? Porque acontecimiento es una palabra que usamos en términos coloquiales, pero que yo quiero destacar o retomar desde la perspectiva que la retoma la perspectiva, la línea de la filosofía política italiana, básicamente, ¿no? Y como muchos autores pensando en este concepto de acontecimiento. Y un acontecimiento no es cualquier evento social, ¿no? Un acontecimiento es aquel evento de una magnitud tal que genera nuevas condiciones de existencia. Entonces, siguiendo esta línea, específicamente un autor que se llama Mauricio Lazzarato, en su texto Políticas del Acontecimiento, decimos que un acontecimiento muestra lo que una época tiene de intolerable, pero también hace emerger nuevas formas de vida. Nos lleva a crear y experimentar nuevos agenciamientos, dispositivos e instituciones que sean capaces de desplegar estas nuevas posibilidades que aún esta dimensión de insoportable del acontecimiento nos pone de manifiesto. Por eso el modo en el que tenemos que vivir, transitar socialmente, cada vez que nos toca un acontecimiento, nos ha tocado, que duda cabe, el modo que nos invita a esta perspectiva es el de la problemática. Un acontecimiento no es la solución a un problema, pero un acontecimiento, más vale, nos genera nuevos problemas. Pero también nos abre a pensar en esas posibilidades, ¿no? En la apertura de un posible. Porque justamente lo que nos viene a interrogar un acontecimiento es, ¿otro mundo es posible? Y vaya si esta pregunta nos ronda, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Lo que hemos aprendido en este transcurso, ¿nos permite pensar en qué otro mundo es posible? Y este enunciado no es afirmativo, lo que abre es a una interrogación, a un cuestionamiento. Bueno, creo que como los cuestionamientos que postularon, ¿no? Las expositoras y el expositor en esta mesa, todo el mundo se dice está forzado a abrirse un acontecimiento, y lo mejor que podemos hacer es creer que no tenemos ya todas las respuestas de antemano, porque si vamos a atravesar un hecho absolutamente excepcional pensando que tenemos las respuestas de antemano, bueno, nos dejamos escapar esta posibilidad de pensar lo impensado, ¿no? Creo que a esta altura no tenemos ninguna duda de que el COVID-19, la pandemia que se generó a partir de este virus, inauguró una experiencia histórica a escala mundial, ¿no? Y que el impacto que tuvo en las escuelas creo que todavía lo estamos elaborando. Recién ahora hemos empezado a poder pensarlo, porque dicho sea de paso, lo que hemos atravesado es un trauma colectivo, ¿no? Un trauma colectivo de envergadura, que ha modificado nuestros modos de relacionarnos y que la escuela, como buena institución del vínculo y del lazo, se ha visto particularmente afectada. Pero también ha desarrollado, del mismo modo que decíamos en el acontecimiento, como nos muestra lo insoportable y abre los posibles, también ha desarrollado, ¿no? una cantidad de recursos realmente muy impresionantes, ¿no? ¿Hay alguien con un micrófono abierto, por favor, si lo cierran? Entonces digo, para poder atravesar y para poder advertir esto que hemos aprendido, de un modo muy dramático, por supuesto, yo lo que creo es que, y en este punto, los dos proyectos lo proponen, aunque centralizándose en temáticas diferentes, que este es el momento de desplegar narrativas institucionales. ¿Qué quiere decir desplegar narrativas institucionales? Digo, no es porque esté enunciado de este modo en los proyectos, pero creo que ambos proyectos tienen esta propuesta. Porque una narrativa institucional, en este sentido, es aquello que nos permite poner en valor tanto las experiencias pedagógicas como las relativas al gobierno de la escuela, un tema que también involucra a las dos instituciones, ¿no? El gobierno de la escuela.
Y quería detenerme también nuevamente en este concepto de gobierno de la escuela, porque está mencionado en ambos trabajos, pero desde mi perspectiva me parece que es un aspecto que podría ser enfatizado, que podría tener una relevancia mayor. En este sentido, me parece interesante también el aporte teórico que viene de la mano de una pedagoga como Sandra Nicastro, ¿no? Como para conceptualizar específicamente este tema. Gobernar la escuela, ambos trabajos hablan de distintos modos de esto, siempre implica tomar decisiones, leer las dinámicas que tienen lugar en la institución, hacer recortes para establecer prioridades, manejar el corto, pero también el mediano y el largo plazo. Esa dinámica en el escenario actual sabemos que resulta más desafiante y también, de algún modo, ambos trabajos lo relatan, el carácter importante, decisivo, ¿no? Que tienen quienes integran los equipos de conducción en las instituciones para transitar cualquier situación, más aún una situación de estas características. Y ambos trabajos destacan la necesidad de que directores y directoras escuchen a quienes integran esta comunidad educativa para garantizar espacios de diálogo, entramar los sentidos en cada discusión y contener también los desbordes que pueden suscitarse en la distancia, a la distancia y también en un estado generalizado de incertidumbre, ¿no? Yo decía recién, atravesamos un trauma colectivo, sabemos que los efectos subjetivos de este trauma colectivo vinieron de la mano de la angustia, de la incertidumbre. Las escuelas han sido escenarios donde toda esta paleta de emociones se expresa, y en este punto la capacidad de contener que han tenido las instituciones fue enorme, ¿no? Recién la compañera Analía destacaba el valor, el rol de los preceptores y de las preceptoras. Yo creo que es uno de los roles que ha sido absolutamente destacado, revalorizado, me animaría a decir, en este tiempo. ¿Y por qué? Porque fueron uno de esos roles que tejieron la comunidad de momento de aislación y de fragmentación, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, esta capacidad de los equipos de conducción, digamos, de ir enhebrando esta comunidad educativa, de marcar diálogos, ¿no? Y en este punto reforzaría, también en ambos trabajos está señalado, pero me parece que ganaría si destacaran aún más este aspecto, la necesidad de vincular el gobierno de la escuela como ese escenario en el que se efectúa el derecho a la educación. ¿Por qué instalamos la idea de gobierno de la escuela? Porque lo que estamos pensando es en el derecho a la educación, que es algo de lo que trabajamos todos quienes educamos, ¿no? En el pequeño lugar del mundo que nos toque, ponemos nuestro aporte para que el derecho a la educación de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, sea efectuado. Creo que ambas ponencias comparten el mismo propósito, el mismo interés, más allá de que sus objetos sean diversos, ¿no? Y quería ahora detenerme en la producción de André y de Analía. El texto plantea una pregunta inicial sobre las características del liderazgo en las instituciones en contexto de pandemia, una pregunta bien interesante, y le agregan al liderazgo un aspecto central, ¿no? El liderazgo para la construcción colaborativa, casi diría, sí, para la construcción colaborativa de la institución, ¿no? Es un tema que adquiere particular importancia cuando se sitúa la escuela, más aún si lo pensamos en la escuela secundaria, porque la escuela secundaria, a diferencia de los otros niveles obligatorios, sabemos que está atravesada por un nivel de fragmentación y de posibilidad mayor de individualización de las prácticas. Entonces, centrar en ese nivel esta inquietud sobre el liderazgo colaborativo me parece bien interesante y aún más significativo que en los otros niveles. Pero aquí nuevamente yo pondría muy en diálogo esta perspectiva del liderazgo colaborativo con la consideración del gobierno de la institución como encuadre político o marco político en el que este liderazgo personal se lleva adelante. ¿Por qué? Para
conjurar, no digo que esto le haya ocurrido a los autores, lo estoy pensando teóricamente, cualquier posibilidad de una simplificación más de tipo voluntarista, donde quedáramos como muy pegados a las características individuales de las personas que ocupan los lugares de gestión. Entonces, me parece que este marco, no perder de vista el gobierno de la escuela, con toda la hondura que nos trae respecto del sentido de las instituciones educativas, me parece que es una articulación para no perder de vista, ¿no? Me parece que la perspectiva del liderazgo distribuido, que me parece una muy buena lectura, se refuerza y se complejiza cuando le sumamos la perspectiva del derecho a la educación, que por otro lado, las colegas lo mencionan, ¿no es cierto?, en su texto, no es que esta dimensión está ausente, mi énfasis va por la línea de amplificar ese aspecto en la lectura. Me parece muy interesante una marca temporal que hacen las colegas en su texto, ¿no?, donde hablan de este pasaje del futuro próximo al presente inmediato, ¿no? Digo, la idea de futuro próximo con la perspectiva de futuro, de apertura que trae la escuela, cuando esa dimensión se cancela y estamos en este presente inmediato, obviamente habla de el enorme desafío y la urgencia con la que tuvieron que desplegarse los procesos institucionales, ¿no? Hablamos de educación, de la llegada de la cultura digital a la escuela, pero sabemos que verdaderamente lo que más nos ha ocurrido es que intentamos implementar una educación en estado de emergencia y a la distancia, ¿no? O sea, no estamos hablando de que de pronto la escuela se volvió virtual porque, bueno, elegimos que esto era lo mejor. Hicimos todo con esta idea de un futuro absolutamente incierto, en velocidad, con los recursos disponibles, y me parece que estamos ya en un momento como de ir poniéndole precisiones a esto que vivimos. Entonces, bueno, interesante esta marca que hacen las colegas en relación a la temporalidad, porque es esta marca la que, para mí, a mi criterio, dialoga con esta idea del acontecimiento que yo traía aquí para compartir con ustedes. Siento que muchas veces pasamos un poco rápido por lo que implica la pandemia o tan solo la mencionamos, y me parece que deberíamos ahondar un poco en lo que implica como evento histórico para poder dimensionar. Ha sido tan grande que, en fin, pero ahora por ahí ya podemos recuperar esos tiempos, ¿no? Y del mismo modo que interrogaría los objetivos que convergen, ¿no?, en esta trama armada a través de los múltiples liderazgos. Es una idea muy potente e infrecuente para pensar el gobierno de la escuela, que plantea circuitos de gobierno y de gestión muy distintos a la estructura de un gobierno vertical y jerárquico. Y creo que también vale la pena indagar si esta construcción del consenso, que se hace, por ejemplo, las colegas mencionan el PEI, el proyecto educativo institucional, y si estos consensos se establecen como una referencia para los demás agentes escolares, ¿no? ¿Tienen en cuenta estos acuerdos que se van como logrando en el PEI, como son una referencia para los actores? Este es siempre un trabajo muy interesante para poder ver. Y finalmente, hablan de la ruptura de paradigmas. Yo me pregunto, ¿cuáles? Está bueno precisar cuáles son esos paradigmas que estamos rompiendo y a qué nuevas construcciones dan lugar, ¿no? Algo que estamos viendo. Probablemente esta ruptura creo que está asociada a la desnaturalización de los usos y costumbres escolares, aquello que se daba por verdadero en la institución, dicen las compañeras en un momento, e ir proyectando estas nuevas propuestas educativas que contemplen un tipo de experiencia pedagógica digamos, que tenga muy presente el sentido de lo que hacemos, ¿no? Me parece que estamos, en todas las jurisdicciones se ha pensado en priorizaciones del currículum. Creo que es una muy buena invitación también para repensar el sentido de la escuela y de la escuela secundaria, o sea, me parece interesante. Y que sea entonces finalmente lo común que es una categoría también tan interesante para pensar en las escuelas, aquello que se construye en el marco de un liderazgo colaborativo, ¿no? Ahora querría detenerme un poco en el trabajo de Laura y de Gustavo, donde también aparece, ¿no?, la pandemia como una oportunidad para la revisión del proyecto institucional. Los dos trabajos hacen pie ahí, me parece una muy adecuada decisión que han tomado, y para la construcción de espacios de pensamiento colectivo. También, ¿no? Nuevamente, lo colectivo como
digamos, estamos hablando de un acontecimiento histórico en un plano social, lo peor que podríamos hacer, la peor relación de fuerzas a las que nos destinamos es a pensar que ese acontecimiento social lo vamos a agenciar individualmente. Eso sería como la peor de las ecuaciones. Y ustedes hacen, ¿no es cierto?, un énfasis a lo largo del texto muy claro en esta construcción de espacios de pensamiento colectivo que ustedes hablan para agenciar esta transición de la modalidad, ¿no? Estamos en la bimodalidad, el agenciamiento de un cambio de modalidad a otra se tiene que pensar colectivamente y me parece una muy buena decisión. A la vez que me parece también un acierto esto que ustedes plantean, que pensar el proyecto institucional como un proyecto vivo, ¿no? Como un elemento vivo, en vez de que sea, no sé, un texto, una impresión guardada en algún cajón de algún escritorio. Sabemos que esta es una posibilidad de los proyectos institucionales, que muchas veces son inclusive desconocidos por las personas que trabajan en la escuela. Ustedes lo ponen como un elemento vivo, ¿no? Y está bien que así sea porque están pensando en la creación de consensos. Entonces tenemos en el despliegue de este proyecto institucional, digamos, una vía muy pertinente para pensar en esta creación de consensos y también de la apropiación de este proyecto por parte de los agentes escolares, ¿no? Ustedes hablan también de las oportunidades abiertas a partir de la pandemia y que deberían evidenciarse en el proyecto institucional. Creo que deben estar en la etapa del trabajo de investigación, donde puedan advertir si esto es así o no es así, ¿no? También me parece que esta va a ser una devolución muy potente que ustedes les hagan a las instituciones en las que han llevado adelante la investigación. Y también hablan me parece importante cómo destacan el rol de los equipos de conducción como aquellos que generan las condiciones institucionales para el desarrollo de las propuestas de enseñanza, ¿no? Este aspecto, este carácter pedagógico de los equipos de conducción, me parece que siempre debe ser enfatizado, porque sabemos que en la tarea de los equipos de conducción es la dimensión técnico-administrativa, y también, y más aún en el último tiempo, la dimensión comunicacional, las que se imponen en el armado de la agenda de los equipos de conducción por sobre la dimensión pedagógica. Entonces esto que ustedes traen, ¿no? Este reposicionamiento de lo pedagógico para pensar la transición de la bimodalidad y demás, me parece un énfasis potente. Y en esta línea, ustedes hablan de generar las condiciones, o yo traería un poco esta dimensión del gobierno, de generar las condiciones para que las cosas sucedan en la escuela. Interesante lo que traen respecto de considerar cómo han cambiado los modos de gestión del conocimiento, ¿no? Un punto para poner en diálogo, que creo que en este sentido los dos proyectos se lo plantean, este diálogo entre cultura escolar y cultura digital. Sabemos que cuando decimos llevamos adelante un trabajo, un proyecto de educación remota en estado de emergencia y que el recurso que tuvimos todos más a la mano fue el WhatsApp, estamos todavía en un estadio de cultura digital muy, muy primero, ¿no? Pero me parece que es el momento, cuando pensábamos antes del sentido de la escuela, de pensar esta transición que ustedes señalaban, de profundizar el diálogo entre cultura digital y cultura escolar sin caer, me parece, que en ningún tecnicismo vacuo, o de idealizar el tema de que, no sé, la llegada de la tecnología por sí misma no sé qué lograría, sino de traccionar, ¿no? Desde la cultura escolar, traccionamos desde la cultura escolar a la cultura digital, y no a la inversa. Y también cuando abrimos la cultura digital, todo lo que implica la cultura digital en un contexto de capitalismo de plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué le viene a sumar eso cuando pensamos la cultura digital en la escuela? Y un punto interesante, entonces decíamos, es entre cultura escolar y cultura digital, y sobre todo cómo vamos a interrogar a las propuestas de enseñanza desde esta tensión. Bueno, nada, destacar ambos proyectos y este peso que le dan a los espacios colegiados para pensar la escuela. Estoy a un minuto de que terminemos nuestro tiempo aquí. En el chat han compartido los colegas el resto de las mesas para quien quiera
quien quiera participar en las otras. Aquí Rita nos comparte el pilar de los preceptores en un proyecto de panadería en una escuela. Bueno, no tenemos como otras preguntas que hayan surgido en el chat, y solo me queda volver a felicitarlas, a felicitarlos y agradecerles haber expuesto lo que están pensando en este ámbito, porque nos permite compartirlo y por supuesto amplificarlo. Bueno, cerramos. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Hasta luego.